En Informe Pastrán TV conversamos con la coordinadora de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey. ¿Cómo va la organización? La próxima convención, las elecciones municipales que vienen y el diálogo entre Nicaragua y la OEA. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, un gusto saludarlos esta mañana de jueves 23 de febrero del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos al programa de hoy. Ahí van a tener el número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros y con nuestra invitada de esta mañana para que envíen sus comentarios y preguntas si tienen a bien. Un rápido repaso a las noticias más importantes. No se muevan, recomendó el nuevo secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kelly, a los guatemaltecos y también a los centroamericanos el día de ayer en la ciudad de Guatemala, hasta donde viajó para reunirse con el presidente Jimmy Morales, autoridades de ese país, y dijo que el presidente Donald Trump ha enfatizado en que tenemos la misión de interceptar a todas las personas que quieran ingresar de forma irregular a Estados Unidos, que se les trate de forma humana y que les regresemos lo más pronto posible a sus países de origen. Él llegó a Guatemala a pedir colaboración para evitar el tráfico de personas y el día de ayer viajaron a México para reunirse hoy con autoridades mexicanas y con el presidente Enrique Peña Nieto. Ya vamos a ver en breve lo que dicen los mexicanos de esta reunión. En cuanto a noticias internacionales, ayer había por la noche un escándalo en el aeropuerto del Dorado en Colombia, porque un israelí que iba a viajar amenazó con explotar una bomba, lo cual causó pánico en el aeropuerto. El vuelo se había retrasado y este tipo dijo que si no arrancaba el vuelo, él iba a explotar una bomba que llevaba. Aparentemente después resultó siendo falso. Fue detenido, este israelí está bajo investigación de las autoridades en Colombia. En México, a propósito de lo que estábamos hablando de la reunión del secretario John Kelly, México dijo que no va a aceptar las propuestas migratorias unilaterales de Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores ha rechazado las nuevas propuestas de Estados Unidos para regular la migración y dijo que México va a acudir a las Naciones Unidas para defender a estas personas. Hoy se van a reunir con el secretario de Estado norteamericano Rex Tillerson y con el secretario nacional de Seguridad de los Estados Unidos para discutir estos temas. Veremos qué es lo que va a pasar, pero México dice que no está aceptando ninguna de las decisiones que ha tomado México sin consultar a los demás países. Las fuerzas de seguridad en Irak han recuperado el aeropuerto de Mosul después de una guerra terrible, sangrienta. Las fuerzas iraquíes han logrado entrar en el aeropuerto de Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak, en el marco de una ofensiva conjunta con el Ejército Nacional contra el Estado Islámico, que ha ido perdiendo terreno y fuerza. Y finalmente, en Ecuador la situación está caliente, candente, porque el presidente Rafael Correa amenazó con el uso de la muerte cruzada si la oposición gana las elecciones. ¿De qué se trata esto? En la Constitución ecuatoriana se permite que si los poderes del Estado se pueden disolver automáticamente. Y él dijo que la mejor manera de que la oposición me tenga lejos es que se porten bien, dijo ayer el presidente Correa. Él asegura de que puede llamar o los poderes del Estado, la Corte Suprema, el Parlamento ecuatoriano, el Poder Judicial. Si gana Lazo, el de la oposición, el próximo 2 de abril, entonces estos poderes del Estado pueden convocar un artículo de la Constitución y disolverse por 3 años y convocar a una nueva elección general para evitar que la oposición asuma el poder en Ecuador. Esto, por supuesto, ha causado revuelo político en Ecuador. El presidente dijo que él se iba a ir a vivir a Bélgica, pero no descartó volver a la política ecuatoriana si la oposición finalmente gana, se unen, porque la oposición en este momento, aunque votaron divididos en Ecuador, es mayoría, más del 50%
de los votos pueden reunir en las próximas elecciones. Así está el mundo más o menos esta mañana. Vamos a ir a una pausa y al regresar conversaremos con Kitty Monterrey de Ciudadanos por la Libertad. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Universidad Humanista te invita a ser parte del futuro de nuestro país. Ofrece las carreras de Administración de Empresa, Contabilidad y Finanzas, Derecho, Farmacia, Ingeniería en Sistema, Técnico en Diseño y Producción de Moda. La Universidad Humanista está ubicada en Jinotepe, frente al Parque Universitario, en Managua, del Comisariato Policial Plaza El Sol, 5 cuadras al norte. Y ahora, estamos en Rivas. Pregunte por nuestro programa de becas. Nosotros tratamos de mantener aranceles populares, pero con calidad académica. Somos el presente del futuro. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Los años, independiente. cambia el pastor su rebaño, y así como imparcial. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahí tienen el número de WhatsApp para los que quieran comunicarse con nosotros y enviar sus comentarios o preguntas a nuestra invitada de esta mañana, quien quiero dar la más cordial bienvenida, Kitty Monterrey, representante legal de Ciudadanos por la Libertad, la nueva organización de la cual vamos a conversar esta mañana. Gracias por estar en nuestro programa. Gracias por invitarme. Sé que se levantó muy temprano para venir porque viene de Granada con una carretera tan complicada el tráfico a esta mañana. Así es, pero es un gusto estar aquí. ¿Cómo va la organización de Ciudadanos por la Libertad, que ha generado tantos comentarios últimamente? Veo ronchas por algunos lados. Yo no sé por qué hay tantas ronchas, ¿verdad? Porque la verdad de las cosas es que nosotros lo único que hemos venido haciendo es una organización que ya existía, ahora volverla a organizar de manera legal para poder presentar la documentación ante un Consejo Supremo Electoral de acuerdo a la ley. Eso es lo único. Pero la gente ahí está. O sea que yo no sé por qué está generando tanto problema. ¿Cuál organización se refiere usted? ¿Al EXPLI? ¿Movimiento Vamos con Eduardo? Es que todo es lo mismo. Nosotros iniciamos en el 2005 con el movimiento Vamos con Eduardo. Después nos convertimos en ALN. Nos quitaron esa personería jurídica. Después nos vimos prácticamente obligados a ir en alianza con el PLC en el 2008 y bueno, pues se nos robaron más de 40 alcaldías. Después nos fuimos o nos fusionamos con el Partido Liberal Independiente y bueno, vino la famosa sentencia de la Corte y nos roban el partido porque no hay otra forma de ponerlo, ¿verdad? Entonces ahora dijimos, bueno, ya suficiente andar de partido en partido que nunca ha sido nuestro. La organización está prácticamente intacta desde el 2005. ¿Qué es lo que nos tocaba hacer? Solicitar una personería jurídica con la misma gente que hemos tenido toda la vida. Es más, para la gente, el hacer un partido político no es simplemente de mero trámite, que es lo que cree aquí mucha gente. Nosotros tenemos que tener, cualquiera que quiere un partido político tiene que tener organización. Y acabábamos de validar la organización cuando creíamos que iba a haber una elección en el 2016 y nosotros nos tocaba todo el tendido electoral. Un tendido electoral consta de mínimo 70... Tendido electoral porque ustedes eran la segunda fuerza, exacto. Entonces, si necesitas presentar
una terna para miembros de mesa en cada junta receptora de votos y son casi 14.000 juntas receptoras de votos. Necesitas tener fiscal propietario y suplente en cada junta receptora de votos. Una simple matemática y llegas a 70.000 personas. Entonces, ya teníamos validada, solo la defensa del voto existía, más todos aquellos que no siempre todo el mundo está activo en cuanto a la defensa del voto. Entonces, hacer la organización es simplemente reunir a la gente y cumplir con la ley. Y eso, pues, para mí, realmente, alguien que no tiene organización no puede hacerlo. ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes, Movimiento Vamos con Eduardo, ALN, PLI? ¿Cuándo se dieron cuenta o fue un error no haber convertidose en un partido político desde entonces? Yo creo que fue un error. Creo que debimos de haber buscado nuestra propia personería jurídica. Sin embargo, yo debo de decir de que cuando decidimos la fusión con el PLI, nosotros tenemos respeto por los que fueron los originales PLI, o sea, y me refiero a don Indalecio Rodríguez, al doctor Sánchez Cordero, a don Octavio Alvarado, personas de bien, personas de respeto que realmente nos aceptaron, digamos, para integrarnos a un partido y creímos realmente en los valores de ese partido. Yo no tengo nada que criticar a un partido que fue fundado en 1944 y que realmente tenía valores y principios liberales. Ahora es una farsa todo lo que existe dentro de ese partido, pero la verdad es que no fue un error el fusionarnos con ellos. Ya después, con todo lo que sucede, pues obviamente abrieron una litis que no tenía sentido. O sea que a lo mejor si hubiéramos obtenido nuestra propia personería jurídica, pues este gobierno se hubiera inventado otra cosa para quitárnosla. Así es que hablar de que si fue un error o no fue un error ya a estas alturas es irrelevante. Cuando se sucede lo de la decisión de la Corte Suprema de Justicia respecto a la sentencia del PLI, la 299. La 299 famosa, ¿por qué decidieron no negociar con Pedro Reyes Vallejo, a quien en ese momento le dieron una personería jurídica? Porque sería negociar con el Frente Sandinista. ¿Y para qué vamos a ir con el payaso si realmente el dueño del payaso es el gobierno y nosotros no estamos dispuestos a negociar con el gobierno? Pues, o sea, es absurdo. ¿Y por qué no buscaron al PLC para ir juntos a las elecciones? Porque igualmente el PLC es en gran medida responsable de la situación en que estamos. Desde el momento de que se cambia la Constitución para que el 35% te dé la victoria, cuando realmente nosotros sabemos de que aquí debiera de tener por lo menos un 50%, o sea, ya desde ahí vamos mal, pues. Entonces, ¿usted se refiere a la reforma constitucional del 2000? Exactamente. O sea, desde ahí vienen los primeros errores, porque tenés en la presidencia a alguien que realmente no goza de la mayoría del pueblo nicaragüense. Entonces, ese es el origen. La ley. La ley, pero eso es producto de una negociación. Entonces, al ser producto de una negociación donde no participó el pueblo para poder realmente determinar que el 35% era una mayoría válida para obtener una presidencia, desde ahí vamos mal. Ok, ustedes eran parte de Coalición Nacional por la Democracia, que era la alianza que se creó para ir a las elecciones del año pasado, un grupo de partidos. Así es, la presidíamos. Exactamente. De pronto, cuando ustedes deciden romper, dicen los críticos de ustedes, esa alianza, porque andaban buscando ya un arreglo con el gobierno, dicen los adversarios suyos. Entonces de ahí es donde nace el Frente Amplio Democrático que integra el MRS con otros partidos. ¿Realmente fue así o qué es lo que pasó? No, no fue así. Nosotros teníamos la coalición nacional integrada por varios movimientos, porque los únicos que teníamos partido realmente éramos nosotros. Nos abrimos porque realmente pensamos de que la gente lo que quería era ver a una oposición unida, a pesar de que todos teníamos corrientes ideológicas totalmente diferentes, porque el decir a esta altura que nosotros tenemos la misma línea de pensamiento con el MRS, pues sería nada que ver. Sin embargo, entendíamos la necesidad de, por lo menos los objetivos de corto plazo que creíamos que compartíamos todos, que era derrocar a Daniel Ortega, pues ok, vámonos todos juntos en esta coalición. Pero al darse la farsa electoral y al quitarnos, pues obviamente nuestra personería jurídica, destituir a los diputados,
O sea, las alianzas se hacen para los procesos electorales. Si la democracia es el pluralismo político y si nosotros no tenemos nada en común con el MRS, no tenía sentido estar en una coalición cuando aquí cada uno tiene su estrategia. O sea, uno hace esas alianzas de cara a un proceso electoral. Ahorita no estamos en ningún proceso electoral. Y en ese momento era una farsa. Entonces, ¿con qué necesidad? Y yo quiero aclarar una cosa, porque yo creo que eso nunca se ha aclarado. Sí es verdad de que nosotros tomamos la decisión de que ya no tenía sentido una alianza con el MRS, pero el resto de las organizaciones, todas permanecieron con nosotros, excepto dos, que fueron las 3 personas que integran el movimiento Ramiro Sacasa y la facción del PAC presidida por Moisés Hassan. A ambos se les pidió que se quedaran. Se fueron porque ellos prefirieron estar con el MRS. ¿Por qué? No, yo no tengo ni la menor idea, porque si son liberales y opositores, pues tener cosas afines con el MRS, que para mí es sandinista, pues ya eso es decisión de ellos y yo lo respeto. Pero nosotros no hemos sacado a nadie, simplemente se acabó la alianza. Si esta fue una alianza política electoral, ¿cómo hicieron para congeniar entonces con los del MRS que tienen una línea de pensamiento distinta y más frontal hacia el gobierno? Es que ahí no había nada que congeniar si lo único que les interesaban eran las candidaturas. Así de simple. Así de simple. Ellos querían candidatos para... Bueno, yo recuerdo que en algún momento se dijo que los del MRS estaban presionando a los liberales, ustedes, por las mejores posiciones en las candidaturas a diputados, incluso querían la candidatura a la vicepresidencia para las elecciones que pasaron. ¿Eso fue cierto? Sí, la tuvieron, la candidatura, y no se le ofreció a Violeta Granera. ¿Violeta Granera fue propuesta por el MRS? Fue de consenso, casi me atrevería a decir, pero Violeta es del MRS. Ella se le pide que se quede en la coalición y ella dice de que ella no puede, y esto delante de todos los que estábamos ahí en la mesa directiva, que no, porque ella tiene compromiso con el MRS, y ella se va porque el MRS sale, no por otra razón. Por pues eso entonces, supongo entonces que ella está decidan ustedes a dónde está Violeta, ¿verdad? Sí, está en el FADA ahí en alianza con el MRS. Así es. Una alianza con el MRS para próximos procesos electorales, convertidos ustedes ya como ciudadanos por la libertad, ¿la ve muy difícil? La veo prácticamente imposible. Por lo menos es mi opinión. Yo no soy absoluta, aquí somos parte de un equipo, pero mi posición personal es que yo no volvería a tener una alianza con el MRS. Yo sé que esto no le va a gustar a muchos, pues, porque yo entiendo de que aquí se habla de la gran unidad, pero es que yo no creo en la unidad necesariamente de movimientos políticos, yo creo en la unidad de los sectores de la población, y esa unidad es la que yo no he visto todavía. ¿Y una alianza política electoral futura, eventual, con otros liberales como los del PLC, la ve posible? Es que la estrategia de cada organización es distinta. La nuestra, si acaso vamos a estas elecciones, que eso va a depender en mucho de lo que pase el martes, ¿verdad? Si acaso con el memorándum de entendimiento, es que hemos decidido fortalecer los liderazgos municipales, que realmente los partidos tenemos que cambiar y que las instancias nacionales debemos de ser más bien facilitadores de los municipios, que son la base de toda la estructura, no solo política, sino socioeconómica de este país. Entonces, va a ser cada municipio, dentro de esta nueva organización, la que decida con quién se quieren aliar a nivel local. Porque cada municipio es diferente. Aquí es mentira de que... Porque las municipales son 151 diferentes Son elecciones. 153 elecciones diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es lo mismo el Caribe norte que el Caribe sur, no es lo mismo el occidente que el Pacífico. Todos los municipios de este país tienen diferente hasta idiosincrasia, me atrevería a decir. Entonces, las decisiones que van a hacer en cuanto a las alianzas locales, nosotros estamos obligados a respetarlas. Y yo creo de que nadie es mejor que los líderes locales para saber lo que necesita su municipio y con quién se deben aliar. Ok, no nos vamos a adelantar a lo que pueda pasar más adelante porque las elecciones municipales todavía faltan y ni siquiera se han convocado. Así es. Cuéntenos cómo va el proceso de organización de Ciudadanos por la Libertad. El que crea que este proceso ha sido fácil está equivocado, ¿verdad? O sea, yo leía comentarios de todos ahí que
que qué barbaridad, que a nosotros casi que nos están regalando la personería jurídica. Yo quisiera que vinieran a sentarse con nosotros a ver todo lo que ha costado. La única razón por la cual estamos nosotros logrando cumplir en tiempo y forma con este proceso y con la ley electoral es porque la organización existe y siempre ha existido. Pero nosotros, producto de falta de conocimiento de la ley, yo he escuchado declaraciones como que el Consejo nos ha facilitado a nosotros el hacer la organización al dejarnos reunir a todos en las cabeceras departamentales para hacer nuestras asambleas. Si mi mayor problema o pleito, pues si ya queremos hablar con el Consejo Supremo Electoral, ha sido que nos han obligado a hacerlos en las cabeceras departamentales. Si para nosotros es mucho más fácil que el Consejo dijera, bueno, aquí está el delegado que va a observar sus elecciones, los va a acompañar y van a recorrer municipio por municipio de este país y en cada municipio hacen su asamblea y ahí validamos su elección. El obligarnos más bien a movilizar a la gente de cada municipio a una cabecera departamental, sobre todo en aquellos departamentos más grandes, es un problema y una dificultad. La gente no tiene con qué movilizarse. O sea, el trasladar a 200 personas, que es el promedio de una asamblea municipal, o sea, a una cabecera departamental tiene un costo enorme y esto aquí nosotros no tenemos donantes que nos están regalando. ¿Cómo están financiando la organización? Y comprobado, porque yo les aseguro que yo no les voy a decir nada que no se pueda comprobar. Cada municipio está costeando sus recursos, o sea, su pasaje en bus para poder llegar a la cabecera departamental. Hay mucha mística entonces. O sea, y yo creo que esto ha sido bueno porque desgraciadamente en el pasado aquí se trataba de tener un presupuesto nacional y de poder trasladar recursos para hacer las movilizaciones que correspondían. En esta ocasión no ha sido así, esto le cuesta a cada uno. Entonces yo creo que este partido hoy en día va a tener verdadera mística porque es muy diferente cuando le cuesta a cada persona. ¿Cuándo termina este proceso de organización de juntas directivas departamentales y municipales? Nosotros ya para este martes vamos a haber concluido la mayoría y solo para el próximo fin de semana, no este que viene, sino el del 3. 28. El del 3 de, no, el 28 terminamos con, Bluefield nos toca el 28 y el 1 de marzo Río San Juan. Y ya para el otro fin de semana, que es el sábado 3, León y Chinandega ya concluimos toda la organización. Entonces, terminado eso, ya estamos programando la convención para el 19 de marzo. Gran Convención Nacional de Ciudadanos por la Libertad. La convención de fundación del partido. Y ahí tendrán que estar todos los convencionales de acuerdo al proyecto de estatutos, tanto para aprobar los estatutos como para elegir quién será el nuevo Consejo Ejecutivo Nacional. ¿Y hay algún candidato para presidir el partido? Hay varias. Nosotros hemos venido trabajando como el equipo de transición. En esa transición obviamente tiene que haber una coordinación. A mí me ha tocado hasta el momento hacer esa coordinación, pero como parte de un equipo, ¿verdad? O sea, aquí nadie es Superman. Si nosotros no tenemos realmente equipo fuerte, y cuando hablo de equipo no solo me refiero al equipo nacional, sino al equipo en todo el país, ¿verdad? Que es al que más le ha costado hacer esto. Entonces, dentro de ese equipo de transición, o a lo mejor sale otro liderazgo local que quiera, ¿verdad?, aspirar a la presidencia, se presentarán esos candidatos en cuanto tengamos un reglamento para inscripción de candidatos y la convención va a tener que decidir. ¿Usted estaría dispuesta a asumir la presidencia de Ciudadanos por la Libertad? Yo estaría dispuesta si me postulan para una candidatura. O sea, el que gane esa candidatura habrá que ver. Si nosotros no practicamos la democracia a la interna, mucho menos que vamos a poder defender la democracia a lo externo. Si yo soy postulada para ese cargo y gano, por supuesto que asumo el reto, pero todavía no he sido postulada. Pues hay que esperar ese momento. Hay que esperar el momento. Ayer tuvimos aquí de invitada a la diputada María Fernanda Flores de Alemán por el PLC y durante el programa ella se refirió a usted y comentó, su comentario fue de que como si a usted se le ha impedido ser electa para un cargo público como magistrada del Consejo Supremo Electoral o se le ha evitado ser candidata a diputada porque se aduce que usted es ciudadana norteamericana, ¿cómo es que una ciudadana norteamericana está organizando un partido político en Nicaragua? Eso sería importante esclarecer. Por supuesto. En primer lugar,
nunca se ha hablado de que soy ciudadana norteamericana, se ha hablado de que tengo doble nacionalidad, lo que significa que soy ciudadana nicaragüense también. Obviamente no mucha gente entiende este proceso aquí y producto de las guerras innumerables que hemos tenido a lo largo de décadas, porque esto no es solo reciente. Aquí ha habido una migración hacia los Estados Unidos, o sea, yo soy producto de esa migración, o sea, mi abuelita, mi mamá son nicaragüenses. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo doble nacionalidad de origen, yo no he adquirido otra nacionalidad, yo nací con ambas nacionalidades de acuerdo a ambas constituciones. No es que usted renunció a la ciudadanía nicaragüense para adoptar la ciudadanía norteamericana. Nada que ver. Yo nací en los Estados Unidos, pero la Constitución de Nicaragua, como mi mamá es nicaragüense, me otorga automáticamente la ciudadanía nicaragüense. Entonces yo tengo nacionalidad, doble nacionalidad, perdón, de origen. La Constitución lo que dice claramente es de que una persona que adquiere otra nacionalidad tiene que renunciar a ella 4 años antes para postularse a un cargo de elección popular. En el caso mío, yo no tengo por qué renunciar a nada porque yo no he adquirido otra nacionalidad, la tengo de origen. Para eso se requiere, asumo yo, hacer una interpretación auténtica de la Constitución y todos aquellos ciudadanos nicaragüenses que tenemos cédulas que inician con 888, somos los que tenemos nacionalidad de origen y por lo tanto debiéramos de tener derechos plenos a competir por cargos públicos. Pero, para no perder la idea, la ley electoral, que no es la Constitución, lo único que dice es que para participar en política uno tiene que ser nicaragüense y ese requisito lo cumplo. Y la prueba está de que yo estoy ya reconocida por el Consejo Supremo Electoral como representante legal de la organización. No hay y nada. usted tiene su cédula de identidad como nicaragüense. Aquí se las puedo enseñar si quieren, por supuesto, 888, tengo cédula, tengo partida de nacimiento, inscrita en el consulado de San Francisco en los Estados Unidos, tengo pasaporte nicaragüense, o sea, el ser nicaragüense nunca ha sido cuestionamiento. Eso me hace suponer de que entonces ese rumor que viene sonando de que usted es norteamericana y organizando un partido político proviene de los detractores de Ciudadanos por la Libertad que no la quieren a usted al frente de ese proceso organizativo. Más que provenir de detractores, yo lo que voy a decir es, estos detractores lo único que demuestran es una enorme inseguridad en sí mismos, porque, y esto sucede hasta en las empresas privadas y en todos lados, si alguien para poder proyectar sus capacidades tiene que atacar al otro, es que no tiene capacidades de ellos, ¿verdad? Entonces yo no voy a estar con esas inseguridades ni como persona, ni como representante de una organización, ni estar atacando a los demás porque cada uno es libre de tener su estrategia como la tenemos nosotros. Y yo no necesito estar atacando a los otros movimientos que se están queriendo organizar con la estrategia que ellos quieran. O sea, cuando nosotros estamos seguro que lo que estamos haciendo es lo correcto, entonces ¿para qué voy a atacar a los demás yo? Entonces eso son inseguridades. Bueno, aclarado ese punto, tengo, antes de irnos a la pausa, varios mensajes de WhatsApp. Dice, buenos días, doña Kitty, quiero felicitarla por la iniciativa de abrir el abanico de oportunidades, pero que ustedes tienen que ser más estratégicos, dice, y bueno, abrirse más al resto de abanicos de partidos políticos. Otro preguntó sobre su personería, preguntó sobre su nacionalidad y que si ustedes pactaron la salida del hermano de don Eduardo Montealegre, Álvaro Montealegre, para que se les den la personería jurídica. Quiero que eso me lo responda después de estos importantes mensajes de nuestros patrocinadores. Volveremos en breve, no se vayan. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Universidad Humanista
te invita a ser parte del futuro de nuestro país. Ofrece las carreras de Administración de Empresa, Contabilidad y Finanzas, Derecho, Farmacia, Ingeniería en Sistema, Técnico en Diseño y Producción de Moda. La Universidad Humanista está ubicada en Jinotepe, frente al Parque Universitario, en Managua, del Comisariato Policial Plaza El Sol, 5 cuadras al norte. Y ahora, estamos en Rivas. Pregunte por nuestro programa de becas. Nosotros tratamos de mantener aranceles populares, pero con calidad académica. Somos el presente del futuro. Evidentemente, el Consejo Supremo Electoral no la reconocería. No si no fuera ciudadana de otro país, si no fuera ciudadana nicaragüense. Exactamente. Porque en efecto soy ciudadana de ambos países. La semana pasada se conoció, casi a finales de la semana pasada, una decisión del juez de darle casa por cárcel al señor Álvaro Montealegre Rivas. Dijo por razones de salud, que hay un dictamen médico legal, que está padeciendo de asma crónica, además de otras enfermedades, y que el juez decidió temporalmente mandarlo a su casa, que luego de otro examen médico legal, si se determina que ya se curó, pues él tiene que ir a cumplir una condena, porque existe ya una condena. Que está en apelación, ese otro asunto. Eso originó una serie de especulaciones alrededor de que esto era político, y que como Ciudadanos por la Libertad está pidiendo la personería jurídica, este era un pacto entre el Frente y ustedes de mandar al señor Álvaro Montealegre a su casa y que les van a dar la personería jurídica. Lo dan como un hecho consumado. ¿Qué responde usted a eso? Yo creo de que en primer lugar es una bajeza espantosa. Yo sé que tal vez mi estilo de responder no es el tradicional, pero lo que yo veo es lo siguiente. Si aquí, y yo creo que nadie piensa de que somos torpes, si aquí hubiera habido necesidad de hacer o deseo de hacer un pacto con el gobierno, se hubiera hecho antes que nos quitaran el PLI, que nos destituyeran a los diputados. O sea, ¿para qué esperar ahorita para hacer un pacto? O sea, es la bajeza de aquellos detractores que no tienen otra cosa que decir más que inventarse calumnia. Y voy a decir algo que tal vez, espero que algunos me lo entiendan. Cuando uno de esos acusados, que eran 3, o sea, se le escapó, porque se les escapó, ¿verdad? Entonces, yo no vi que nadie hablara de pacto cuando se escapó. Bendaña. Y no solo eso, sino que después lo premian porque nombran a su señora esposa como diputada, o sea, en sustitución de un diputado que nos destituyeron a nosotros. La señora entonces, Zambrana. qué divertido pues, entonces, y ahí ¿por qué no hay pacto ahí? Entonces, el pacto únicamente cuando se trata de nosotros, pero cuando se dan esa serie, porque que eso es una anomalía, no me digan que no es una anomalía, pues, porque lo dejan escaparse y después la señora resulta diputada y ahí no hay pacto ni hay ningún problema. Pero entonces ahora, o sea, ya no sé cuántos años más tarde, después de todo este caso, entonces ahora nosotros somos los pactistas, cuando, pues si hubiéramos, yo creo que si tenemos 2 dedos de frente de querer hacer un pacto, lo hacemos antes, no ahorita. Y menos por una personería jurídica que yo hablo con franqueza, que yo veo, o sea, que el gobierno de Daniel Ortega realmente necesita que exista una oposición legítima y creíble en este país. Porque si no, no estarían tratando de darle personería a quienes cumplen con los requisitos. Es verdad que se están inventando un montón de otras personerías jurídicas y lo digo sin pelos en la lengua porque la verdad que eso está sucediendo y es fácil de demostrarlo. ¿Cuáles son esas organizaciones? No voy a entrar ni en detalles en eso, pero eso se da. Porque no es lo mismo otorgar una personería, o sea, a personas que llenan actas o listas en el escritorio, o sea, tomando cédulas del padrón, que al que le cuesta hacer las asambleas como las hemos hecho nosotros y que todos los medios de comunicación están clarísimos que los hemos hecho porque han estado ahí, han tomado videos, han tomado fotos, han visto las actas y no hay manera de esconder lo que se tiene. Así es que el que no tiene es porque obviamente no lo ha hecho y cuando salgan con un partido, pues yo no sé cómo es que lo obtuvieron. Y lo mismo digo de aquellos que supuestamente
están pidiendo personería desde hace 2 o 3 años, que presente toda su documentación, yo voy a ser la primera y nosotros todos vamos a decir, vean, si esta gente cumplió con su personería, con todos los trámites de ley, tienen derecho a tener personería jurídica. Pero que enseñen, pues, porque yo lo único que oigo es hablar y hablar. Yo aquí traigo toda mi documentación, si alguien quiere pasar vista por el expediente, la correspondencia, las actas, nosotros podemos enseñar hasta lo último. Entonces, aquí no se trata de que somos los únicos merecedores de una personería jurídica. Si aquí alguien más cumple con la ley, se las tienen que dar. No veo cuál es el problema. ¿Ustedes no se han comprometido con alguien de que van a ir a las elecciones municipales? Absolutamente. Es más, nosotros estamos, y lo vuelvo a decir, estamos esperando el memorándum de entendimiento de la OEA. Yo creo... El próximo día, 28 de febrero, así es, la OEA tiene que dar a conocer un memorándum de entendimiento con el gobierno de Nicaragua. Es que en diciembre, cuando estuvo la misión técnica de la OEA, con nosotros fue con los que más reuniones tuvo. Se reunió con los diputados destituidos, se reunió con nuestros alcaldes, se reunió con el equipo de transición, y yo fui parte de esa reunión, o sea, 3 reuniones con una misma organización. Presentamos todas las anomalías que se dieron en la farsa electoral, documentada, o sea, desde la A a la Z, porque teníamos el tendido electoral y pudimos colocar a una persona en cada centro de votación. Fue el informe más rápido que salió y el más completo. Llevamos ya todas las propuestas de cambios que nosotros necesitamos para que exista un proceso realmente que ofrezca garantía. O sea, ahora hay que esperar y darle la oportunidad al secretario Almagro que se pronuncie. O sea, vamos a estar desgastándonos nosotros y ellos cuando ya se les ha presentado todo. Esperemos a ver qué pasa el martes. Ya le voy a preguntar una opinión sobre la OEA, pero quiero regresar un poco a lo de la personería jurídica. He escuchado comentarios de ex aliados de ustedes, ahora en el FAD-MRS y el FUL, decir de que es incongruente ir a pedir personería jurídica ante el Consejo Supremo Electoral, que le cortó la cabeza a los diputados del PLI y cercenó la personería jurídica a ustedes, o no la cercenó, sino que se le entregó la representación legal a otra persona. ¿Qué es más incongruente? Esa declaración o la que escucho a diario yo, donde dicen, nosotros no queremos personería jurídica, porque lo que nosotros queremos es organizarnos para presionar para que hayan elecciones libres y transparentes para poder ir al proceso electoral. O sea, pues para mí eso es casi trabalengua ya, porque si te vas a organizar para presionar, para que hayan elecciones libres, para poder ir al proceso, pues ¿cómo vas a ir al proceso si no tenés personería jurídica? Pues entonces es como ridículo el comentario, ¿verdad? O sea, yo no entiendo. Y si no vas a ir a unas elecciones que no reconoces, ¿para qué te organizas? Exacto. Entonces, ahora, en cuanto a por qué tuvimos que ir al Consejo Supremo Electoral con los magistrados que nos quitaron la personería jurídica, yo aclaro, no son los magistrados los que nos quitaron la personería jurídica, la mandó a quitar Daniel Ortega. Aquí todo el mundo se enfoca en los magistrados del Consejo Supremo Electoral. Lo pueden quitar a todos y pueden poner a otros igual que van a responder a los intereses de Daniel Ortega, y la orden la da Daniel, no la da el magistrado. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Y yo igualmente lo he dicho antes, ¿dónde se pagan los impuestos? No es en la DGI de Daniel Ortega. Y si tenés un problema legal, ¿a dónde vas? ¿No es a la Corte Suprema de Justicia? Entonces, pues vámonos todos del país, pues, porque entonces aquí no hay Estado de Derecho. Todo el mundo dice de que las instituciones todas responden a Daniel Ortega. Pero todo el mundo sigue en el país, paga sus impuestos, si te multa la policía, paga a la policía. Entonces, ¿y a dónde vamos a ir? Pues al Consejo Supremo Electoral que existe, no hay de otra. Bueno, en realidad que la ley manda a que ese sea el procedimiento. Así es. ¿Sí? Y no hay más que cumplir el procedimiento que manda la ley. Esa es la ley, a menos que se quiera cambiar la ley electoral. Por eso, entonces, ¿a dónde más vamos a ir? Nosotros tenemos que cumplir con la ley. Y eso es lo que estamos haciendo. Falta ver si este consejo va a cumplir con la ley. Porque mientras no nos entreguen la personería jurídica, está por verse si ellos van a cumplir. Para terminar lo de las preguntas estas y que nos están haciendo también los amigos televidentes sobre la liberación del señor Álvaro Montealegre, no hubo ahí ningún tipo de arreglo que involucre a Ciudadanos por la Libertad. Pero es que ¿qué nos beneficia? ¿Qué arreglo va a haber?
¿Qué arreglo va a haber? Porque es que siempre ligan a Eduardo Montealegre con el Movimiento Ciudadanos por la Libertad. Pues es que yo voy a decir, nunca he visto el liderazgo de Eduardo Montealegre más elevado, por decirlo de alguna manera, que ahora. O sea, primero que se retire, se retira, tiene 4 o 5 meses de estar ausente, porque ha estado ausente. O sea, una cosa es que uno pueda platicar con él y otra cosa es decir que está presente en la política. No es cierto, tiene como 5 meses de estar ausente de la política en este país. Y no hay día que no lo mencionen, entonces pues yo creo que debieran de hacer una comitiva y irle a rogar que vuelva, pues, porque ya sea en bien o en mal, pero no dejan de hablar de él todos los días. Lo mencionan todos los días son aquellos que le pedían que se retirara. Pues ahora seguramente quieren que regrese, porque si vos querés que alguien se vaya, pues ya no lo volvés a mencionar, porque yo a alguien que no quiero tomar en cuenta ni lo menciono, pues, pero lo mencionan tanto que yo creo que, como te digo, pues debieran de ir en comitiva a pedirle que vuelva. Y a propósito de eso, una vez organizado ya la Convención de Ciudadanos por la Libertad, convertido en partido político, el Consejo Supremo Electoral, esperemos que les dé la personería jurídica, Eduardo Montealegre, en las conversaciones privadas que ha sostenido con ustedes, les ha dejado entrever, ha insinuado su interés de volver a la política. Nunca ha insinuado si vuelve o no vuelve. Lo único que él ha dicho, y nos lo ha dicho tanto en privado como en público, de que él se está dedicando a sus negocios personales, de que su familia y la patria son sus prioridades y que si en algún momento la patria lo necesitara, él estará ahí, pero él no está activo en estos momentos en la política, ni en la organización. Eso no significa que a él no se le reconozca como el fundador de esta organización, porque sí la fundó. Nuestra fecha incluso de fundación ya estatutariamente es el 12 de junio, que es el día que Eduardo anuncia la fundación de Ciudadanos por la Libertad, porque no le podemos dejar de reconocer los años que le dedicó a todo este proceso y que él, a través del movimiento Vamos con Eduardo, que es el origen de esta organización, o sea, nos ha llevado hasta aquí. Que él esté ahora retirado no significa de que él no merezca el reconocimiento. Nos escribe un televidente y dice que ustedes tienen doble moral, porque ¿cómo es que el año pasado llamaban a no votar y ahora llaman que están dispuestos a ir a las elecciones? Es que no hemos dicho que estamos dispuestos a ir a las elecciones. Dijimos de que el año pasado era una farsa electoral, como en efecto lo fue. O sea, nosotros registramos un 70% de abstención, sabíamos que era una farsa electoral, no fuimos por eso. ¿Qué va a pasar ahora? Va a depender del memorándum de la OEA. Si aquí hay observación, o sea, hay varias cosas que son para mí indispensables. O sea, la observación es indispensable. Yo que pierdo qué verbo utilizan, acompañar, turistear, eso es irrelevante el verbo. Si lo que importa es que si es una organización debidamente acreditada, como la OEA no va a venir a hacer turismo, va a venir a observar. Entonces, si le dicen acompañar, que le digan como le dé la gana, pero la OEA va a observar. Si tenemos la observación que debemos de tener, si nosotros tenemos participación en el tendido electoral de tal manera que se garantice que los miembros de mesa haya presencia de la verdadera oposición en este país para poder defender el voto ciudadano, eso es otra cosa de importancia. La publicación del padrón electoral fotográfico para poder hacer una depuración ciudadana, o sea, todo el mundo con la fotografía en cada centro de votación, desde la verificación, la publicación acta por acta de cada junta receptora de voto y el monitoreo y la supervisión en esa observación del sistema de transmisión de todos los datos. O sea, hay cosas que son indispensables que te la pueden garantizar y si esas condiciones que realmente son indispensables se dan, es posible hacer un proceso electoral legítimo. Bueno, de acuerdo a la ley electoral actual, la segunda fuerza hoy por hoy es el PLC, a ellos les correspondería estar mayoritariamente con el frente en control de la Junta Receptora. Es que yo creo que eso es lo que se va a tener que demostrar, porque y digo yo porque con el equipo con el que he venido trabajando a lo largo de los años, nosotros hemos visto la mayoría de los partidos zancudos que ni siquiera sus fiscales votaban por ellos en la Junta Receptora de Votos, porque cuando revisábamos las actas tenía diferentes partidos y ni siquiera el fiscal o el miembro de mesa que nombró ese partido votó por ese. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? De que aquí se han colocado a miembros del Frente Sandinista para rellenarle a los otros partidos. Yo creo que en esta ocasión tiene que ser diferente. El que no tiene la capacidad de cubrir
esos 70 o 75.000, no tiene derecho a ponerlo. Y es por ahí que tenemos que insistir. Bueno, poner un ejército de 75.000 personas no es jugando, eso requiere mucha organización, de estructura y de recursos económicos. Antes de irnos a la pausa, un mensaje de Sander Montiel dice: los partidos políticos de oposición carecen de credibilidad y no tienen arrastre. Bueno, gracias por su comentario. Vamos a hacer una pausa y regresamos en el último tramo del programa. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Universidad Humanista te invita a ser parte del futuro de nuestro país. Ofrece las carreras de Administración de Empresa, Contabilidad y Finanzas, Derecho, Farmacia, Ingeniería en Sistema, Técnico en Diseño y Producción de Moda. La Universidad Humanista está ubicada en Jinotepe, frente al Parque Universitario, en Managua, del Comisariato Policial Plaza El Sol, 5 cuadras al norte. Y ahora, estamos en Rivas. Pregunte por nuestro programa de becas. Nosotros tratamos de mantener aranceles populares, pero con calidad académica. Somos el presente del futuro. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Y así como Imparcial. pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Gracias, estimados televidentes, por continuar en nuestra sintonía. Tengo un rápido mensaje de alguien, dice: si no hay unidad de la oposición y si no se cambia el Consejo Supremo Electoral, no van a hacer nada, no van a ganar. Y después tenemos también otros mensajes de WhatsApp de nuestros estimados televidentes. Dice: el pueblo de Nicaragua está enterado que Eduardo ha pactado con el Frente, así es que nadie cree. Última tramo de el próximo martes 28, decíamos que la OEA y el gobierno de Nicaragua van a dar a conocer un memorándum de entendimiento. Yo supongo que ahí van a dar alguna cronología del trabajo que van a realizar para los próximos 3 años. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes? Nosotros creemos de que en esta ocasión se tiene que publicar, obviamente, lo que no se publicó nunca, que fue el informe, y que tienen que haber algún tipo de acuerdo que permita que hayan las garantías necesarias para unas elecciones libres y transparentes. Yo no creo que el gobierno actual esté en condiciones de no darlas. Yo creo que las presiones internacionales, las amenazas que ciernen sobre Nicaragua en todo sentido, lo que está pasando en América Latina en general, van a obligarlo a cumplir con lo más que puedan con la ley. Y digo con la ley porque la ley electoral no es tan mala, que requiere reforma, es verdad que las requiere, pero con solo cumplir con la ley ya se podría garantizar un proceso. Entonces, si se logra la observación, si se cumple con la ley, si los reglamentos se publican en tiempo y forma, si tenemos la publicación de las actas, si hay padrón electoral fotográfico, o sea, una serie de condiciones que están contempladas en la ley. Si eso se da y está en ese memorándum de entendimiento, significa que van a haber suficientes garantías para ir a un proceso electoral.
Pero empezar desde hoy o desde antes, como han hecho otros movimientos, organizaciones, a especular. O sea, yo creo de que no es prudente, hay que esperar al martes, veamos qué publican. Si el acuerdo es algo que nos va a dar esa garantía, fantástico, vamos a participar si hay. No la dan, no vamos a participar. Ahora tengo un mensaje ahí de televidentes que dicen, ustedes fueron a quejarse a Washington y a pedir sanciones contra Nicaragua, ¿cómo es que aman a su país? ¿Ustedes fueron a Washington? Yo no fui a Washington y yo te voy a decir cuál es mi opinión en el NICA Act. Yo creo que los Estados Unidos como país o aquellos que impulsaron el NICA Act lo están haciendo para velar por los intereses de su país y están haciendo lo correcto porque ellos piensan que a través de estas presiones podrá regresar la democracia a Nicaragua. Yo como nicaragüense no quisiera ver un NICA Act aquí, porque al final del camino quienes pagan las consecuencias de ese tipo de sanciones es la clase más pobre y realmente eso vendría a afectar la estabilidad económica y social de este país. Entonces, los Estados Unidos, de nuevo, está haciendo lo correcto para su política, pero nosotros aquí en Nicaragua debemos de evitar que eso suceda. Entonces, esa es una posición difícil, creo yo, pero creo que es la correcta. Y la otra cosa, y yo sé que ya se nos va acabando el tiempo, pero yo quisiera mencionar una cosa más. Todos aquí los que hablan de política en cuanto a organización se están enfocando únicamente en la parte electoral. Nosotros hemos hecho el esfuerzo de organizarnos, no porque necesitemos participar en un proceso electoral o porque ese sea el objetivo de un partido. El objetivo de un partido es llegar al poder, obviamente, para poder implementar sus políticas, pero sus políticas tienen que estar basadas en las necesidades de la población. Y si nosotros no nos enfocamos en eso primero, que es a través del fortalecimiento municipal y de ver las verdaderas necesidades de la población, nosotros nunca vamos a poder ni siquiera merecer participar en un proceso electoral. Por eso es que nuestra estrategia es distinta y lo que tenemos que hacer es enfocarnos en formar personas realmente y sobre todo las futuras generaciones para que comprendan las necesidades que hay, los derechos, los deberes y las necesidades de la población para llevar esas soluciones cuando nosotros lleguemos al gobierno. ¿Por qué Kitty Monterrey, que podría estar tranquilamente en su casa, dedicada con su familia, decidió meterse en la política nacional? Aunque parezca increíble, pero a mí me ha gustado la política desde muy joven. Yo creo que muy pocas personas pueden decir a estas alturas de que estuvieron en la marcha del Gran Hotel. Yo tenía como 16 años y ahí estuve. Y en todo el proceso del 78 y el 79, yo anduve hasta en la última protesta. A mí siempre me ha gustado la política, esto no es nuevo. Lo que pasa es que el figureo no ha sido nada, no ha sido algo que me llame la atención. ¿No padece del síndrome del figureo? No, es más, evito dar entrevistas. La mayoría de los medios saben de que las doy cuando ya casi que no hay otro remedio, porque realmente